Hoy voy a meterme con nocturnidad y a la luz de la luna en un territorio lleno de trampas, pozos y arenas movedizas, el de la constante polémica entre quienes opinan que el valenciano es catalán y quienes aseguran que no lo es. Les confieso que lo hago con cierto temor y que no me gustaría salir trasquilado. La emotividad con la que se vive ese debate en la sociedad valenciana es tan intensa, tan profunda, que a menudo los ecos esconden las voces, la fanfarria política y mediática apaga las razones y conviértense estas en sinrazones, no por el contenido de lo que se dice, sino por el tono en que se dice, y esto vale seguramente para los unos y para los otros, para los catalanistas y para los valencianistas. Antes de entrevistar y de sonsacar en lo relativo a este asunto a Juan García Santandreu, abogado, escritor, fundador en su ya lejano día del grupo Alternativa Universitaria, secretario general de la Federación Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia y presidente del Grupo de Acción Valencianista. ¿Cuántas cosas, Juan? Buenas noches y gracias por venir. Antes de entrevistar a Juan García Santandreu, decía, cuyo último libro es este, Les claus del Pacte de la Llengua, en edición bilingüe, quiero curarme en salud avisando a la honorable audiencia de que me hubiese gustado tener sentado ahí, ahí al ladito, a un adversario de las tesis de Santandreu y de los miembros de las asociaciones que capitanea, pero que no ha sido posible. Nadie, por parte de quienes sostienen que el valenciano es catalán, quiere debatir en público la cuestión. Llevo en realidad queriendo abrir un debate sobre tan espinosa polémica desde que este programa, El Faro de Alejandría, se echó a andar, e insisto en que me ha sido imposible hacerlo. Hace cosa de un año, quizá más, coseché nada menos que 35 negativas, todas ellas cordiales, amistosas, de personas que me decían: Fernando, no podemos hablar en público de este tema porque a los 10 minutos de que empiece a emitirse ese debate por la televisión estaremos rodeados de gente que nos tirarán tomates. De modo que he optado por ir de uno en uno, carriles más divergentes que convergentes, y de la misma manera que en otras ocasiones, otras personas, muchas, por lo general catalanistas en la cuestión lingüística, han expuesto aquí sus opiniones, hoy vamos a escuchar lo que al respecto quiera decirnos, abundando en lo que ya ha dicho en este libro Juan García Santandreu, y que Dios o la Virgen de los Desamparados me pille confesado. Juan, antes de entrar a por uvas, ¿por qué tanto griterío, tanta pasión, tanto encono en este asunto? Quienes, como yo, no hemos nacido aquí en Valencia, aunque yo sea, como sabes, medio alicantino, no terminamos de entenderlo, nos asombra, nos desconcierta. La sociedad valenciana a la sociedad valenciana le ha cogido de sopetón este grave problema. Es un problema que venimos arrastrando y que se ha creado y se ha inoculado en la sociedad valenciana desde principios de siglo, pero verdaderamente es algo ajeno a la sociedad valenciana. Hay que decir que todo este enfrentamiento, toda esta confrontación nace en la política, y lo que aquí verdaderamente se debate es una posición nacionalista. Los nacionalistas, los que pretenden participar desde posiciones nacionalistas, tanto en Valencia como en Baleares como en Cataluña, para crear esa entelequia que ellos llaman los países catalanes, hacen bandera del catalanismo y pretenden inocular en los colegios, en las administraciones, en toda la sociedad valenciana, que hay una lengua común y que esa lengua va a ser el vehículo de comunicación, el elemento fundamental de una cultura de esa entelequia que son los países catalanes, que no tiene otro sentido, evidentemente, que el quebrantar el espíritu de consenso que recoge nuestro Estatuto de Autonomía y nuestra Constitución española. Yo tengo la impresión, Juan, de que tenéis poco apoyo institucional y en cambio mucho apoyo popular. Sacasteis a media Valencia a la calle, ¿no? Bueno, ese mismo libro, en su contraportada, recoge la mayor movilización social que se ha hecho en Valencia. Más de 500.000 de personas salieron a la calle sin la ayuda de ningún partido político, sin la ayuda de ninguna institución. Fue como nuestro Ermua valenciano cuando nos dimos cuenta que el pueblo valenciano estaba siendo humillado en los tribunales, humillado en los colegios, humillado en las instituciones. Y de manera unánime, ese gran plebiscito, ese gran referéndum, dijo que nosotros somos valencianos, que llevamos 700 años diciendo que nuestra lengua se llama lengua valenciana o idioma valenciano, y que lo que queremos es que nos dejen en paz. Nosotros no somos los beligerantes, nosotros estamos a la defensiva.
El libro ha sido publicado por el Grup d'Acció Valencianista que tú fundaste, y realmente hace falta, después de más de 20 años de autonomía, un grupo de acción valencianista. Pues la prueba está en que el Grup de Acció, junto con la coordinadora de entidades, de la que yo soy secretario general, fue la que hace 3 escasos años convocó esa manifestación, y cuando 500.000 de personas sale a la calle es porque verdaderamente se siente agredida. El Grup protagonizó momentos importantes en la transición, donde verdaderamente los grupúsculos nacionalistas catalanistas pretendieron dar cobertura de legalidad a todas sus pretensiones anexionistas a Cataluña y a Baleares, y a la Franja de Aragón y al Rosellón. Y lo que querían es que nuestra señera tradicional, histórica, que se nos dio en el siglo XIV, bueno, pues fuera la bandera catalana, con lo cual se homogeneizaba la simbología. Que la lengua fuera la catalana, con lo cual tendríamos una unidad lingüística. Entonces el grupo nació para combatir eso, y gracias a Dios, con una gran movilización social a finales de los 70 y principios de los 80, conseguimos que lo que nosotros queríamos tuviese un reconocimiento explícito en nuestro estatuto, y hoy por hoy son los signos intocables de la Comunidad Valenciana. Tú te quejas en el libro y fuera del libro de que todas vuestras tesis están rodeadas por una especie de conjura del silencio mediático. ¿El libro se ha escrito para romper esa supuesta conjura? Yo, más que un escritor, soy pues un luchador, porque desde que inicié mi carrera universitaria no he hecho otra cosa que luchar en todos los ámbitos. Y cuando existe esa conjura, ese gran pacto de la lengua entre los partidos mayoritarios, junto con el Instituto de Estudios Catalanes, como se ha reconocido en todos los aspectos, nosotros nos damos cuenta de que no podemos acudir a nadie, y que los medios de comunicación participan en este silencio. Es como si se extendiera un gran manto de silencio sobre la sociedad valenciana, y los que queremos protestar para denunciar lo que ha ocurrido, lo que iba a ocurrir y qué es lo que está ocurriendo, no encontrábamos ninguna puerta abierta. Por eso ese libro es, más que una obra literaria, un grito de lucha, de desesperación y de reivindicación. Juan, esto es un grupo mediático, es una televisión, ¿no? Estás hablando aquí de este asunto. ¿Dónde el silencio mediático? Ya lo veremos. Tú me decías antes de que empezara el programa, Díaz Fernando, te apuesto cualquier cosa a que esta entrevista no se emite. Y yo te decía, y te vuelvo a decir ahora, mirando a cámara, te apuesto cualquier cosa a que esta entrevista se emite. Pues será... ¿No hay un poco de paranoia? No. Te voy a decir, es la primera vez que a mí, que estoy al frente de una serie de asociaciones muy importantes, con una posición muy definida y con un gran respaldo social, me invitan a un medio de comunicación. Si después de tantísimos años de democracia, nosotros, que somos personas que defendemos la legalidad vigente, especialmente hacemos hincapié en eso, en que queremos defender nuestras instituciones y nuestros símbolos auténticos que figuran en nuestro Estatuto de Autonomía, no hemos tenido ninguna cobertura mediática, y este es mi primer programa, pues por eso comprenderás que no es una cuestión de patología. Esta entrevista, Juan, te va a costar una cena, la de la apuesta. Bueno, ¿cuáles son las claves del Pacto de la Lengua? Es el gran pacto que se hace de espaldas a la sociedad valenciana para producir una quiebra en todo el devenir histórico de nuestro pueblo. Nuestro pueblo, el pueblo valenciano, que tiene una lengua definida hace 1000 años, pero que tuvo su origen hace 2000, la lengua valenciana, adquiere carta de naturaleza con nuestro Estatuto de Autonomía, y desde principios de este siglo se está intentando romper ese sentimiento de valencianidad que tenemos los valencianos y que sabemos compartir con un sentimiento superior, porque somos conscientes que estamos en una realidad superior española. Aquellos que no queremos romper el tracto de la historia, que queremos ser lo que hemos sido a lo largo de muchísimo tiempo, estamos siendo agredidos por aquellos que quieren romper ese tracto, esa secuencia histórica, aquellos que quieren, evidentemente, desde unos postulados nacionalistas catalanistas, hacer de nuestro pueblo otra comunidad. El presidente Zaplana
consiguió, por lo menos en apariencia, hace relativamente poco tiempo, conciliar las posiciones en torno al dicho y dichoso pacto lingüístico. ¿Tú no crees en la buena voluntad de Zaplana? Yo lo que creo es que el pacto de la lengua, la Academia Valenciana de la Lengua, que recoge el pacto de la lengua que se aprobó el 17 de septiembre de 1997, ha sido un estrepitoso fracaso de la política. Ese gran pacto de todos los partidos mayoritarios valencianos que decidieron crear una academia para que normara cómo debemos de hablar la lengua valenciana, que ya tiene casi 2000 años y que ahora pretenden decir cómo tenemos que hablarla, ha sido un estrepitoso fracaso porque después de 3 años de su constitución o de su aprobación de su ley, no se ha podido constituir porque no han sido capaces de consensuar los 21 académicos. Por eso te decía que es una grave desavenencia política que se nos ha impuesto a los valencianos. La prueba está en que esa academia no tiene académicos, será la primera academia de toda la historia sin académicos y que hoy por hoy es papel mojado, lo que evidencia el gran fracaso político, por encima de buenas y malas voluntades, pero ha sido un gran fracaso. Tú en el libro no insinúas, dices abiertamente que Convergenza exigió incluso, según me parece son tus propias palabras, a Aznar que interviniera en lo relativo al pacto. Eso además ¿Eso te consta? Hombre, me consta, porque nosotros solicitamos una entrevista a Joaquín Triadú, que es el secretario general de la Generalidad de Cataluña, y él evidentemente nos lo reconoció. Ellos iban a luchar, después de insultarnos y decirnos que los valencianos éramos un pueblo acomplejado, este señor dijo que iban a hacer todo lo posible desde Cataluña para, utilizando sus resortes de poder, sus llaves de la gobernabilidad, que el tema de la lengua se cerrara cuanto antes, evidentemente consiguiendo esa unidad lingüística que ellos han pretendido desde principios de siglo. Nos lo dijeron ellos, pero es que además todos los implicados, todos los sastres de este dictamen, todos los que han intervenido en esto no solo han sido unos cuantos valencianos, sino también unos cuantos catalanes, y el propio presidente Zaplana ha reconocido la intervención absolutamente inexplicable del Instituto de Estudios Catalanes en la creación de una Academia de la Lengua Valenciana. Tú dices que todo esto es un problema político que se impone al pueblo. Sí. Yo viniendo desde fuera, y a lo mejor lo que estoy diciendo es una tontería, es una falsa impresión, tengo la impresión, bueno, de que hay una identificación bastante precisa entre la derecha y el centro derecha, o entre las ideas de la derecha y el centro derecha con las posiciones valencianistas, y que en cambio la idea del catalanismo es una idea casi exclusivamente de la izquierda. ¿Es así? ¿Y por qué esa identificación si es así? Yo creo que es una cosa estrictamente electoral. El Partido Popular ha sabido envolverse muy bien con los postulados que nosotros defendemos, ha hecho bandera de nuestra bandera, ha hecho bandera de nuestro idioma, pero la realidad es totalmente distinta. De hecho, toda la estructura escolar y universitaria de la Comunidad Valenciana está intocada después de 5 años de gobierno popular y se enseña en los colegios el mismo catalán que se inoculaba a través del Partido Socialista. Y aquellos países catalanes de los que hablábamos antes todavía figuran en los libros de texto. Con lo cual, evidentemente, sí que es verdad que es un resultón y manido argumento electoral de la derecha, pero hechos son amores. Aquí de lo que se trata es de que el Partido Popular demuestre verdaderamente si tiene una intencionalidad valencianista, porque hasta ahora todo han sido frustraciones y desengaños. Bueno, también, e insisto en que lo dice una persona que no vive en Valencia y que viene de fuera, se produce una cierta identificación, un nominalismo lingüístico, es decir, vosotros utilizáis sin rebozo la expresión Reino de Valencia, y en cambio la expresión Reino de Valencia irrita profundamente a las personas de izquierdas que dicen que hay que decir Comunidad Valenciana. Evidentemente, ellos lo que pretenden, y es parte de toda su estrategia, es la desvalencianización. Nuestra tierra, nuestra comunidad política, nuestro viejo Reino de Valencia, ha tenido una dignidad histórica, igual que su lengua. Nuestra lengua valenciana, en la que escribían Joanot Martorell, Ausias Mart, toda esta gente que decía que escribía en lengua valenciana. Esa dignidad que en el tema literario conseguimos dar a España el primer siglo de oro de las lenguas neolatinas, es lo que quieren borrar los catalanistas, se lo apropian y lo que quieren es que Valencia
pase totalmente desapercibida en todos los aspectos. Juan, a veces en el libro hay ciertos toques demagógicos. Te lo digo, por ejemplo, cuando llamáis a Pujol Jorge Pujol. Bueno, no decimos Guillermo Jorge Pujol. O incluso Jorge Pujol. Pujol, con J. Bueno, pero nadie dice Guillermo Shakespeare o Juan Pablo Sartre, ¿no? Pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que respetar a Jorge Pujol y le tenemos que llamar por su nombre cuando él no quiere cumplir nuestro estatuto y nos ofende denominando a nuestra comunidad País Valenciano y a nuestra lengua catalán? Lo menos que podemos hacer es llamarle Jorge Pujol en castellano. Bueno, Juan, ¿realmente son tan distintas las dos lenguas, el catalán y el valenciano? Te lo pregunta un licenciado en Filología Románica, que soy yo. A mí, desde luego, en la Universidad de Madrid, no de Valencia, me enseñaron que catalán y valenciano eran dos patas de un mismo banco. Hombre, todos hablamos el latín de una manera ahí voy. enriquecida, adobada, pero lo que está claro es que por encima de todo eso hay un gran sentimiento de valencianidad, hay un sentimiento de que esa lengua es nuestra desde hace 1000 años y que lo que no vamos a permitir es que nadie se apropie de ella. El que se parezcan más o menos, evidentemente depende del que la utilice y del que la escuche, pero verdaderamente los que hemos llegado a amar, a sentir, a defender, a utilizar y a escribir y a hablar la lengua valenciana, sabemos que no tienen nada que ver. Pero ¿por qué hay muchos escritores honorables, escritores respetables, sean cuales sean sus ideas, que se autodefinen, escritores valencianos que escriben en valenciano o en catalán, pero ellos se definen como catalanohablantes? Porque no sé, ellos, estoy pensando en Ferran Torrent, en tantos sí, no, otros. Toda esta gente que está dentro de los circuitos culturales catalanistas, casi siempre edita más fuera de Valencia, trabaja más fuera de Valencia, da más conferencias fuera de Valencia. Son los que están sosteniendo todas estas teorías absolutamente absurdas de que la lengua valenciana y la catalana es la misma. Esto es un hecho histórico absolutamente inadmisible. Me he traído, por tenerlo cerca, el libro Cristianos bajo el Islam del catedrático Leopoldo Peñarrocha, donde desmonta esta gran mentira del catalanismo. Leopoldo Peñarrocha demuestra que incluso antes de la arabización, de la conquista musulmana de Valencia en el año 713, nosotros teníamos una estructura lingüística propia y diferenciada. Y que, por supuesto, cuando Jaime I nos conquistó en el 1238, cuando él vino, nosotros ya hablábamos una lengua propia, con una literatura propia. Ellos dicen que el catalán nos lo trajo el rey don Jaime y sus pobladores, que fueron un 5%. Pero ya para entonces este pueblo hablaba un romance valenciano que inmediatamente después de la conquista iba a dar a España el gran siglo de oro de la lengua valenciana. Ausiàs March, Joanot Martorell, Ros de Corella, Jaume Roc. Juan, no cabría hablar... Y ellos decían que era lengua valenciana, con lo cual, como comprenderás, 700 años después, que vengan estos señores a enmendarles la plana a todos los autores de un gran siglo de oro, para mí no tiene ninguna validez científica. Bueno, pero también se dice castellano y español. Y los dos términos en definitiva valen y los dos términos designan una misma realidad lingüística. Te lo pregunto, Juan, pensando de la misma forma que dentro del ámbito del castellano o español se habla de la norma fonética del andaluz o de la norma fonética de los países iberoamericanos o incluso de la norma morfológica o sintáctica no, pero de la norma léxica, ¿no cabría hacer algo parecido entre el valenciano y el catalán? Absoluto. ¿Una norma valenciana del catalán? En absoluto. Eso es absolutamente inadmisible y el pueblo jamás lo consentiría. ¿Qué futuro espera esta confrontación, en tu opinión? Yo estoy convencido de que el catalanismo, igual que todas las mentiras históricas, al final les llega su momento, les llega su hora. Un eminente filólogo, con casi 100 años, que es José Guinot, nos decía hace poco que el catalanismo, como todas sus modas, pasará. El catalanismo está probado que es una mentira histórica. Es una de las grandes mentiras de este discurso homogeneizante que se nos está imponiendo desde el poder y con todas sus estructuras mediáticas. Pero yo estoy convencido de que llegará un momento en que este pueblo, que tiene conciencia de pueblo,
que tiene estructura de pueblo y que tiene una legislación totalmente definida, parará los pies a toda esta gente y desaparecerá el catalanismo y se desvanecerá en la historia y nadie se acordará de ella. Bueno, yo tengo también la impresión, quizás se trate de otra falsa impresión, de que el problema se vive con mucha más virulencia en Valencia, Valencia ciudad, Valencia provincia quizá, que en Alicante o que en Castellón. Conozco menos Castellón, conozco muy bien Alicante y desde luego no se vive con la intensidad con la que se vive en Valencia este asunto. Porque Valencia evidentemente es el centro político, es el centro de poder y es ahí donde se cuece todo, evidentemente. Vosotros os declaráis constitucionalistas. ¿Eso quiere decir que acusáis a la izquierda valenciana de anticonstitucionalidad? No más tarde. La izquierda valenciana catalanista. No más tarde de ayer salió en todos los medios de comunicación una rueda de prensa que había dado el líder del Partido Socialista, Juan Ignacio Pla, con el líder de Esquerra Republicana, el señor Rovira, y decía que si Esquerra Republicana de Cataluña obtuviera, como pretende, representación política en la Comunidad Valenciana, ellos se unirían a sabiendas de que Esquerra Republicana de Cataluña es un partido independentista que proclama la unidad lingüística y política entre Cataluña, Baleares y Valencia. Luego, evidentemente, esa unidad política, lingüística, geográfica es absurda y, por supuesto, inconstitucional. Con lo cual, evidentemente, nosotros siempre estaremos en contra de aquellas personas y en contra de aquellos partidos que no solo ofendan a los sentimientos más profundos de los valencianos, sino que además pretendan subvertir el Estado constitucional. Pero ¿no es todo esto, en el fondo, una cuestión cultural y no política? ¿Una reivindicación de carácter cultural? No, en absoluto. La cultura es una excusa. Ya lo decía Hitler. En los Sudetes hablan alemán, son alemanes. Pues aquí los catalanes nos hacen lo mismo. Bueno, futuro del valencianismo, te lo pregunto pensando un poco en ese desastre electoral de Unión Valenciana en el 99. Yo pienso que el valencianismo, en efecto, igual que el pueblo valenciano, que cada vez está tomando mayor conciencia de su valencianidad, llegará un momento en que tendrá que plantearse la necesidad de una alternativa propia. De una alternativa propia, si somos inteligentes, sin caer en la demagogia nacionalista que siempre ha echado al traste todas las iniciativas culturales y políticas de otras comunidades. Nosotros tenemos una comunidad perfectamente definida, entroncada y enraizada en una realidad superior, que quiere a sus señas de identidad, que canta, hace un gran canto en su himno a la tolerancia. Somos una tierra totalmente abierta a todo el mundo, y si somos capaces de crear una alternativa política, social y moral para dársela al pueblo valenciano por encima de los partidos encorsetadores de estructura nacional, yo creo que llegará el momento en que este pueblo dará una entrada importante y digna, una alternativa. Bueno, los catalanistas valencianos os acusan a vosotros, los valencianistas valencianos, de ser no tanto valencianistas cuanto españolistas. Ya que has hablado de cantar y ya que has mencionado himnos, os acusan de querer ofrendar nuevas glorias a España. Es verdad, o sea, yo pienso que cuando este pueblo entona las primeras estrofas de su himno regional para ofrendar nuevas glorias a España, está demostrando que es un gran pueblo tolerante, abierto, pacífico, trabajador, que quiere compartir sus logros con toda la comunidad nacional. Pero también es hora de que este pueblo no sea tan descuidado como lo ha sido hasta ahora y empiece a mirarse un poco a sí mismo, porque muchísimas veces, entonando tantísimos himnos, nos hemos dado cuenta que mucha gente de fuera pretende apropiarse lo que es nuestro, lo que es propio, y desde luego eso no lo vamos a consentir, pero sin caer tampoco en la demagogia nacionalista de querer ser solo valencianos y no españoles. Demagogia nacionalista, te voy a hacer, Juan, una última pregunta de difícil respuesta. El otro día estaba hablando yo con Juan Luis Arzuaga, el hombre de Atapuerca, el director del yacimiento de Atapuerca, y él me decía cómo, entre otros factores, el motivo del salto del hombre de Neandertal al hombre de Cro-Magnon, y todos nosotros somos cromañones, fue el simbolismo.
El hombre de Cromañón fue capaz de crear esos simbolismos, la bandera, la patria, el grupo, el clan, la tribu, y eso le permitió salir de su entorno natural y en definitiva pues poner en marcha eso que llamamos civilización, eso que llamamos cultura, eso que llamamos sociedad. Pero ahora, muchísimas decenas de miles de años después de ese salto de Neandertal a Cromañón, ¿no sería hora de ir arriando un poco esos simbolismos nacionalistas? Totalmente de acuerdo. Solo tengo que decirte que sí, pero en cualquier caso te tengo que decir que eso no se nos tiene que aplicar a nosotros. Sino a todos. No, se les tiene que aplicar a ellos, porque los que están creando nuevas banderas, los que están creando nuevos símbolos, nuevas naciones y nuevas lenguas son ellos, para inventarse precisamente nuevas naciones y subvertir ese Estado constitucional y autonómico que nosotros defendemos. Lo único que defendemos y lo único que queremos reivindicar y reivindicaremos siempre es que nos dejen vivir en paz lo que hemos sido a lo largo de estos, por lo menos, estos últimos 2000 años. Juan, fin de trayecto, la polémica seguirá y la vida afortunadamente también. No sé si merece la pena hacerse mala sangre por estas cuestiones. Decía un anónimo filósofo presocrático que nada importa nada, y esa es, desde luego, llegado a este punto de mi cuasi ancianidad, mi filosofía. Lo único que le pido al prójimo y a los políticos y a las instituciones es que no me quiten el sol. Dentro de 100 años, ya sea en catalán, ya sea en valenciano, ya sea en castellano, ya sea en pichinglis, todos calvos, como la diosa Fortuna. Gracias por habernos dicho sin tapujos ni dengues tu verdad. El debate sigue abierto. Gracias también en valenciano, en catalán, en castellano y en pichinglis a todos ustedes por estar ahí, por seguir estando ahí. La semana que viene volveremos. Háganlo también ustedes, por favor. Buenas noches.